Hola, buenos días a todas, a todos. En el año 79, el pintor Roberto Mata dio un discurso en Polonia, en una convención de los derechos humanos, y ese discurso se transformó después en una canción, la canción de los Quilapayún, y que parte así, que dice: esta historia es tan redonda como redonda es la tierra, y por eso para verla, redondo ha de ser el ojo. ¿Y por qué parto con esto? Porque es una invitación a que empecemos a pensar de manera más redonda y más circular. Empecemos a actuar de una manera más redonda y más circular, y empecemos a dejar de lado esta mirada lineal que nos ha estado consumiendo durante estos últimos tiempos, o estas últimas décadas. Y acá esta presentación es una presentación más bien de la mirada de un programa municipal, y a la vez de algunas acciones que hemos estado haciendo en torno a avanzar hacia una economía circular, que nosotros la entendemos más bien como unas gafas nuevas que tenemos que poner, ¿no? Y aprender a mirar el mundo de una manera distinta. Y como nos decía hace 37 años el pintor Roberto Mata, tiene que ser así: empecemos a mirar de manera redonda como en nuestro ojo, ¿cierto? Como en nuestro mundo. Es siempre muy pronto o muy tarde para hablar de las ciudades del futuro. Ahí tenemos una cita. Y la basura no son solo residuos en el lugar equivocado. Yo trabajé harto tiempo con los recicladores de base, que nombraba acá Francisco, que antiguamente se conocían como los hueseros. ¿Se acuerdan? Hermosilla y Quintanilla serían los hueseros. Los hueseros, después pasaron a ser los cartoneros. En otras partes son los pepenadores, en los buzos, y en cada parte de Latinoamérica se les conoce con un nombre distinto, pero se está hoy día buscando uniformar esto, dar un reconocimiento al oficio. Son los recicladores de base, ¿ya? Y fue gracias a ello que me fui metiendo en este mundo, en entender desde el año 2008 que trabajo con ellos. Está muy organizado en el país, está muy organizado en Latinoamérica. Y una vez escuché a ellos decir algo importante, que decían que decir que algo es basura es una visión política. Y políticamente decidimos que esto va a ser basura y no va a ser un residuo que se va a transformar en riqueza. Y hoy día, como tenemos pensado, nuestra mirada política es que todo lo que generamos y producimos y votamos pasa a ser basura, y no pasa a ser un residuo, no pasa a ser riqueza, no pasa a ser oportunidades. Por eso es que ponemos esa cita ahí, que la basura son solo residuos en el lugar equivocado. Y aquí hay una pregunta: si Arica es una ciudad emergente o no es una ciudad emergente. Nosotros, cuando construimos el programa, nos inspiramos harto en un programa que plantea el BID sobre ciudades emergentes y ciudades sostenibles. Y acá dice algo así sobre las ciudades emergentes. En vez de ser lugares para el consumo transaccional, estas ciudades son comúnmente reconocibles como campos de batalla en las estructuras subnacionales que abogan por sus lugares de decisiones centralizadas de gobiernos nacionales, resistiendo contra la ansiedad propia del control centralizado. Me quedo solamente con esa frase, pero si miramos Arica hoy día, realmente somos una ciudad que nos asfixia el centralismo. Ayer estuve en Santiago conversando con personas de la Subdere. Yo les decía que en Arica las playas funcionan todo el año, la gente se va a bañar todo el año, pero nosotros tenemos la posibilidad de habilitar las playas solamente en el verano, dado que se puede contratar gente de manera estival, etc. Y la posibilidad que tenemos en Arica es para tener una playa habilitada solamente una vez durante todo el año, una sola playa durante el año, que es la playa La Licera. Las otras dos playas, Laucho y Chinchorro, no la podemos habilitar porque no tenemos personal, no tenemos la capacidad para contratarla, porque la ley nos impide contratar, porque solamente se contrata en época estival. Y yo una vez le decía al contralor: la gente se baña en Chinchorro, se baña en el Laucho durante todo el año, pero no tenemos posibilidad de contratar. Y efectivamente, porque la ley se piensa para un Chile que es distinto a un Chile de Arica. La ley se piensa de una manera central, distinta a la realidad que tenemos en Arica. Entonces, Arica es una de estas ciudades emergentes que empiezan a surgir, que empiezan a rebelarse contra esta mirada centralista, y empezamos a poner en cuestionamiento este tipo de leyes que se piensan desde Santiago y que se aplican para todo Chile. Eso es uno de los elementos que aparecen en las ciudades emergentes. Son ciudades elásticas que tienen la capacidad de adaptarse a condiciones más inesperadas, encontrando alternativas tangenciales para las problemáticas económicas,
contemporáneas y ablandando a su vez las divisiones sociales. Las ciudades emergentes además son ciudades, especialmente en Latinoamérica, que son entre los 100.000 y el millón de habitantes. No son capitales, al contrario, son ciudades que se generan más bien hacia la periferia o fuera de la capital. Y que están en esta etapa hoy día única de oportunidad de corregir esta visión histórica. Así como Arica, como el resto de las ciudades latinoamericanas, se encuentran frente a una oportunidad histórica, ¿cierto?, de corregir ese crecimiento insostenible que se ha generado en los últimos años, estas manchas así de crecimiento demográfico que empiezan a ocurrir. Y conversaba recién con el director de INDAP lo que está pasando en el valle de Azapa, y crece y se nos consume, pese a un plano regulador que dice que la zona es agrícola, pero la ciudad crece hacia allá. Somos afortunados de no estar viviendo lo que sufren otras ciudades del norte, especialmente ciudades mineras, como ocurre por ejemplo con Antofagasta, que la división entre los que tienen más plata y los que tienen menos plata es enorme, donde los cordones de pobreza se empiezan a observar en los cerros, donde tenemos más de 200 campamentos versus Arica, que tenemos solamente 7 campamentos y somos la región que tiene menos campamentos en Chile. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que hablan de estas ciudades emergentes que van creciendo y que se van muchas veces de manera desordenada, y que en Arica la estamos viviendo, pero quizá tenemos la oportunidad mejor que otras ciudades del norte de Chile. Y aquí la pregunta es: ¿cómo pensamos Arica? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo pensamos nuestra ciudad? ¿Cómo la diseñamos? Y hoy día estamos pensando Arica bajo una mirada de la economía lineal. Extracción de recursos, producción, distribución, consumo y residuos. Esa es la economía lineal que no solamente se piensa Arica, sino que lo explicaba Francisco, es en el mundo en general, y en Chile miramos esto. Extraemos, producimos, consumimos, votamos. Extraemos, producimos, consumimos, votamos. Esa es la mirada lineal que voy a dar algunos ejemplos de las cosas que pasan en Arica. Esta es una cifra que encontramos, que el 40% de la ropa americana que ingresa por Iquique es descartada y se lanza a la basura. Nosotros hemos hecho hartas gestiones de limpiar el río, y una de las profesionales nuestras que trabaja directamente conmigo en el área ambiental desde el gabinete, en un estudio que hizo una vez nos decía que en el río, cuando uno va al río, la parte de atrás del terminal de buses, lo que más residuos se encuentra es ropa. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que pasa con la ropa americana. Hay una cifra de lo que ingresa por Iquique. Ahora no vemos el destino que pasa acá en Arica, pero generalmente, como en Perú está prohibida el ingreso de ropa americana, acá tenemos las canchineras, se llama, sí, las canchineras, que son estas señoras que se empiezan a vestir con ropa. Y trafican ropa hacia Perú con la ropa puesta, ¿cierto? Y lo que no les sirve, lo botan. Y hay un ejemplo de una mirada bien lineal de cómo se entiende esto. Y basta con mirar también las ferias que se empiezan a generar en las poblaciones, donde la gente empieza a vender su ropa americana y se compra los fardos de ropa, que se hacen economías valorables, pero en el fondo economías lineales, no economías circulares. Es una foto de nuestro corralón. Y esto es más o menos lo que pasa en Arica. Hay 67.000 vehículos particulares, 4.000 transportes colectivos, y de carga 4.000 más o menos son cifras que sacamos del INE. Hay 70.000 viviendas en Arica, según nos va a arrojar el censo. Hay 70.000 vehículos en Arica. Esa es una proporción. Transporte colectivo es mínimo en comparación al transporte total en Arica. Mirada lineal, economía lineal. Y si lo vemos en cifras, este año por lo menos hemos levantado con nuestra grúa más o menos 240 vehículos, y los hemos llevado al corralón, que están abandonados en la calle. Entonces aquí la gente se le echa a perder el auto, son tan baratos los autos, que entre pagar 200.000 pesos por arreglar la batería, los neumáticos, prefiero pagar 500.000 pesos y me compro un auto, ¿cierto? No nuevo, usado, lo que sea, pero ese otro auto lo dejo botado y vamos generando residuos en la calle, y tenemos una ciudad contaminada de autos abandonados por todas partes. Y el vertedero municipal es una foto de nuestro vertedero. Se compactan 200 toneladas de residuos domiciliarios, escombros, desechos sólidos, ahí en Quebrada Encantada. Esos son 200 toneladas diarias que generamos de residuos. El gran porcentaje de los residuos son residuos orgánicos.
que se generan. Y hay otro indicador interesante. Hay residuos orgánicos en una ciudad como la nuestra, que puede ser perfectamente una ciudad mucho más verde, que puede ser, cuya vocación, además, es su vocación agrícola, y los residuos orgánicos se están parando en el vertedero, en canchas que quedan ahí acumuladas, que se van enterrando. Entonces, como estamos pensando ahorita, vemos al mundo desde las gafas de que los recursos son ilimitados, la energía es inacabable y el acceso al crédito es sencillo, sobre todo en Arica, donde las cosas son siempre un poco más baratas dado la extensión tributaria, ¿cierto? Extensión tributaria. Pero se nos extinguieron las machas, ¿cierto? Y pensábamos que las machas eran... Y siempre íbamos a tener machas y íbamos a hacer un chorro, hacíamos el hoyito con los pies, sacábamos machas, comíamos macha de la parmesana y tal. Y en la historia, por lo menos hasta los años 90, teníamos machas... ¿Qué vamos a tener machas siempre? Y hoy día las machas las podemos ver como una conchita de muestra en el Museo del Mar, ¿cierto? Y se nos acabaron las machas. Entonces los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Y nos golpeó los polimetales, ¿cierto? Se nos empezó a morir parte de la población, se empezó a enfermar de cáncer, se nos empezó nos dimos cuenta que yo estudié en un colegio, en el Domingo Santa María, donde siempre había una malla Rachel que la cambiaban una vez al semestre negra, así, negra de un polvito negro que nosotros sabíamos que era al lado una planta de energía que nos iba contaminando. Y yo creo que cada uno tiene su historia en relación a la contaminación en Arica. Ahí nos empezó a llamar la atención, y que al momento de pensar en plantas de energía ya empezó a salir la alerta en Arica en la población de poner sobre la mesa temas de energía limpia por sobre energías contaminantes. Y por otro lado, la basura nos inunda. Y eso es un tema cultural, ¿cierto? Lamentablemente hubo un periodo que se pusieron unos contenedores en la esquina, la gente empezó a usar el contenedor como un lugar donde podía botar su residuos, su basura todos los días, y se transformaron en focos de vertedero. Después sacaron los contenedores y la gente siguió botando la basura en ese espacio. No nos hacemos cargo de nuestros residuos y no nos interesa si a la señora de la esquina se contamina, le llegan las moscas, los perros, total. Es problema de la señora de la esquina y no mío. Ya no dejo mi bolsita de la basura en la puerta de la casa. Entonces tenemos estos hábitos. Y ayer justamente hicimos un ejercicio de recorrer algunas zonas de Arica donde había pasado el camión 2 veces en la noche y nuevamente estaba lleno de basura. Entonces ahí hay unos hábitos que tenemos que luchar, y por eso que cuando hablamos de estas gafas y de esta economía lineal, no solamente lo miramos desde el espacio de la economía, sino que también desde el espacio de la cultura, de cómo nos entendemos como ciudadanos frente a nuestra ciudad y su futuro. Y ahí indicamos que tenemos que avanzar hacia una economía circular. Y bueno, esto lo explicaba bien Francisco, ¿cierto? Consumo, reutilización, reciclado, producción, distribución, más o menos pensando en este círculo. Y algunos elementos de esta economía lineal que parte más o menos desde la revolución industrial. Nuestra economía se ha desarrollado en un patrón de crecimiento sustentado en la secuencia de tomar, fabricar, consumir, eliminar. En este modelo lineal se basan las hipótesis de la abundancia, disponibilidad, factibilidad de obtención, eliminación barata de recursos. Y la transacción a una economía circular exige la introducción de cambios en todas las cadenas de valor, en particular dotando al residuo de un nuevo estatuto jurídico, que bien lo explicaban recién. Y la economía circular es reparadora, regenerativa, pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Pensar en círculo y no en línea: se toma, se hace y se reutiliza. No se toma, se hace y se bota. Ahora tenemos esta oportunidad de reutilizar. Y la economía circular proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no vinculados al consumo de recursos finitos. El consumo se produce en ciclos biológicos eficaces, por lo demás, eso es lo que sustituye al consumo. La naturaleza es circular, ¿cierto? Del abono sale una plantita, se la come. Hay un video bien bueno que los invito a buscar después en internet sobre la economía circular. Sale un brotecito que se lo come un gusano, el gusano se lo come un pajarito, el pajarito se muere, se transforma en abono, vuelve a salir la plantita, vuelve a salir un gusanito, vuelve a comerse el pajarito. Y ahí tenemos más o menos un elemento de círculo en la naturaleza donde nosotros hoy día no estamos pensando como ellos. Y
Bueno, aquí hay algunos de los principios claves que abordan la economía circular, que es la protección, la optimización y ser parte y entenderse como parte de un sistema. Hay harta literatura, el tema de la economía circular tampoco es algo tan que se venga arrastrando desde harto tiempo, y hay harta literatura que indica varios principios. Nosotros por lo menos tomamos estos 3 elementos como principios claves que nos indican hacia dónde queremos avanzar. La protección, bueno, preservar y mejorar el capital natural, controlando la existencia finita, equilibrando los flujos de recursos renovables. Yo creo que si hubiéramos tenido la mentalidad de economía circular en los años 90, 80, 90, todavía tendríamos machas, ¿cierto? Todavía tendríamos merluza. Hoy día la merluza no se pesca, acá en Arica se extinguió, ¿cierto? Y ahí hay una serie de elementos y lo pongo como ejemplo en el mar, como cosas que fuimos perdiendo. La optimización, optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes, materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos, y ser parte de un sistema, fomentar la eficacia del sistema, relevando y eliminando externalidades negativas. Y en este último punto para nosotros es súper importante, porque cuando le daba el ejemplo de la basura, que pasa el camión 2 veces en la noche, se limpia una esquina, especialmente atrás del agro, que fue el ejemplo que vimos ayer, y a las 3 horas después estaba nuevamente todo sucio, es que no estamos pensando que somos parte de un sistema, no estamos pensando como seres independientes. Cuando me compro un auto y se me echa a perder el auto y lo dejo botado, no soy parte del sistema, no me hago cargo de mi auto, de mi vehículo, no optimizo el recurso, las piezas las puedo vender, distribuir, las puedo llevar a una chatarrería, etc. Y tengo una nula protección de lo que es el medio ambiente. Arica sustentable. Y aquí quiero poner un especial énfasis en la creación de nuestro programa municipal. Un programa que nosotros lo hicimos por lo menos a raíz de unas 200 reuniones que tuvimos durante todo el año pasado, con diferentes organizaciones, de diferentes instituciones, reuniones con personas tanto particulares, de manera colectiva, territorial, temáticas, etc. Y fuimos construyendo un programa y basado en esta idea de las ciudades emergentes y sostenibles, con estos 3 elementos, ¿cierto? La sostenibilidad medioambiental y el cambio climático, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad. Y tomamos tres ejes claves, y uno es la ciudad a escala humana. Ese es como un eje más bien filosófico hacia donde debe avanzar nuestro programa. Y nosotros entendemos esto como este sentido de propiedad sobre las acciones que realizamos en el espacio público, estos espacios de encuentro donde se pone primero al ser humano por sobre cualquier otro elemento de pensamiento o de construcción de una comunidad. Y yo siempre doy este ejemplo, pero que era súper, que graficaba muy bien cuando la ciudad no se piensa a escala humana. En el paseo, donde termina el pasaje Sangra, con Sotomayor, hay unos estacionamientos. Y esos estacionamientos se hizo el año pasado una renovación y se agrandó el estacionamiento. Se achicó la vereda. Y la vereda, por un lado, tiene acá una bajada hacia la plaza y tiene la solera hacia la calle. Y en medio de la vereda quedó un basurero, ahí enterrado. Y cuando pasaba una persona en silla de ruedas, no podía pasar, porque no podía bajar a ninguno de los 2 lados y se tenía que devolver o pedir ayuda a que alguien lo bajara para poder seguir su camino. Ahí se pensó primero en el auto y no en la persona. Se pensó especialmente en el vehículo y no se pensó en la persona, y menos pensamos de manera universal. Eso es no pensar a escala humana. Eso es pensar primero, poner los ejes y la prioridad en otro elemento que no es la persona. Y eso lo pongo como ejemplo porque nos grafica en la vida en general, en el día a día, en cualquier momento. La ciudad como un bien público. La ciudad muchas veces puede estar secuestrada por alguna empresa, puede estar secuestrada por algún grupo social, puede estar secuestrada por intereses políticos, y que solamente responden a los intereses propios de cada sector, y no se piensa como algo que es común a todos o a cada uno de nosotros. Recuerdo cuando se hizo la movilización estudiantil el año
2011, si no me equivoco, cuando se pedía educación de calidad y gratuita, se debatió harto en la conversación sobre si la educación era un bien público o no era un bien público. Y más bien un bien de mercado, porque quienes tienen la posibilidad de pagar pueden recibir mejor educación de quienes no tienen la posibilidad de pagar. Y ahí seguíamos reflexionando. ¿Qué podía ser un bien público? Y si lo pensamos acá en Arica, un bien público podría ser, por ejemplo, el agua potable, para quienes reciben el agua potable y la consumen. Porque quien tiene plata abre la llave y de su grifo sale la misma calidad de agua de quien no tiene plata. Entonces se puede entender, entre comillas, como un bien público, porque igual se paga y está privatizada, pero en el fondo es el mismo servicio que se entrega para todos lados. Carabineros podría ser un bien público, ¿cierto? No tengo necesidad de pagar por mayor seguridad a Carabineros porque en cierto modo se entiende como un bien público que se entrega la seguridad tanto al rico como al pobre. La ciudad de Arica está pensada como un bien público, puede ser, si pensamos en nuestra comuna, cuando vamos al poblado de Liquilcar, que es lo último más allá, o cuando vamos a Caleta Vítor, y no sé si tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros acá en Arica. Yo creo que no las tenemos. Entonces, la ciudad no se piensa como un bien público. Tenemos que avanzar a que la gente que vive tanto en Vítor, en Yuta, en Azapa, tienen que tener la misma calidad, expectativa de vida o los mismos servicios que tenemos acá en Arica. Es complejo, es difícil, pero las utopías sirven para eso, ¿cierto? Para ir avanzando y por lo menos caminar hacia allá. Sirven por lo menos para darnos un foco a que tenemos que responder a todos los espacios. Y desarrollo productivo y sostenible. Fomentar las condiciones de asociatividad entre la población que participa en los proyectos productivos, tendiendo a organizar y fortalecer a la comunidad donde están insertos para generar encadenamiento económico, ¿cierto? Y además, yo en este tiempo me he juntado con hartas empresas y a cada empresa yo le digo, cuenten con todo el apoyo del municipio en la medida que su emprendimiento esté de la mano con el respeto al medio ambiente, en armonía con el medio ambiente. De hecho, cuando hablamos de la ciudad a escala humana, hay unos elementos que plantea Manfred Magnif que hace unas reflexiones en torno a ello. Y él dice que la escala humana es una ciudad que se tiene que concebir como una ciudad que crece en armonía entre el ser humano, el medio ambiente y la tecnología. Y pone otro elemento importante también que no está acá, pero creo que es necesario indicarlo, que él habla de la autodependencia y que es la capacidad que tienen los procesos sociales, las comunidades de resolver de manera autónoma sus problemas, siendo el Estado solamente un facilitador de los elementos para que resuelvan sus problemas. Lamentablemente, cuando llegamos a la municipalidad nos golpeó como una patada en la cara el ver que la municipalidad era excesivamente un solucionador de problemas y más bien la municipalidad era un mall y los ciudadanos eran los clientes que querían la solución ahora y la solución ya. Entonces dejamos de ser ciudadanos y nos transformamos en clientes. Eso es parte de la escala humana que desaparece y que tenemos que empezar a trabajar, a construir ello. Y aquí voy a poner algunos ejemplos de acciones que avanzan hacia pensar de manera circular. Dado este diagnóstico de Arica, ¿cierto? Dado esta mirada que nosotros estamos empujando nuestro programa, hemos estado haciendo algunas acciones que apuntan directamente hacia una economía circular. Y este es un ejemplo que iniciamos hace muy poquito, que estaba dentro de nuestro programa, que es el plan de movilidad urbana. Y es responder especialmente a la pregunta de cómo nos desplazamos en Arica. Es un plan universal y sostenible de movilidad urbana. Y esto del Plan Nacional de Desarrollo Urbano indica esto, que la movilidad urbana debe concebirse como parte de un sistema urbano. La ciudad, por lo que cualquier intervención sobre esta debe concebirse también preferentemente de manera multidimensional, sistémica e integrada. Más o menos el 5% de los vehículos en Arica son vehículos de transporte público. El resto son la mayoría del transporte particular privado. Es medio insólito que en una ciudad pequeña como la nuestra tengamos tacos, y muchos tacos, y el centro esté congestionado y tengamos un excesivo crecimiento de los estacionamientos. Perdemos nuestro casco antiguo porque es más fácil demoler una casa que conservarla y la transformamos en un estacionamiento.
Y tenemos una serie de elementos de congestión que vienen, o de externalidades que vienen de la mano con el crecimiento desmedido, desesperado y grosero del parque vehicular acá en Arica. Entonces vimos con urgencia avanzar en esto, en este plan de movilidad urbana. E iniciamos hace como 2 semanas este proceso. Y nos reunimos en la biblioteca de la municipalidad. Fueron personas, dirigentes del transporte colectivo, de los taxis colectivos, dirigentes de las micros, ciclistas, peatones, dirigentes de los camioneros. Fueron sindicatos de choferes de taxis que no son dueños de los taxis. Fueron personas en situación de discapacidad. Y empezamos a conversar en torno a este programa y cómo debe avanzarse, que tengamos una ciudad que impulse especialmente que la gente camine, que seamos peatones, que usemos el transporte público y la bicicleta, y que dejemos de lado el auto, y que desincentivemos especialmente la compra del auto, el uso del auto, que es como medio raro para Arica, es como un Quijote, ¿cierto?, peleando contra un molino, porque es tan barato comprar un auto y tan cómodo usar un auto que es como pedirle a la gente que no coma carne, ¿cierto? Los vegetarianos como la lucha y los veganos más aún. Es complejo, pero tenemos que avanzar hacia eso. Y se dio una instancia súper rica y súper buena, donde conversaron los taxistas con los ciclistas y se dieron cuenta que no eran enemigos, que no estaban en trincheras distintas. Donde los ciclistas dicen que la ciclovía no es necesariamente la solución para el uso de la bicicleta en Arica, sino donde ellos dicen que antes que una ciclovía tiene que ser primero la educación y después la comunicación y la participación ciudadana. Veo acá algunos dirigentes del COSOC, que es el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del municipio, donde conversamos a veces de hartos temas, y es parte importante de cómo nos integramos y le vamos dando más poder a esos espacios, como el COSOC, como estos espacios de conversación ciudadana. Y aquí, especialmente en este plan de movilidad urbana, nosotros avanzamos a eso. Tenemos de aquí hasta diciembre que generar este plan. Tuvimos la primera reunión y de aquí en adelante vamos a tener una serie de conversatorios al cual van a estar invitados cada uno de ustedes que quieran participar, para conversar sobre cómo nos desplazamos y nos movemos en Arica, pero especialmente orientado, porque está dirigido también hacia el uso del transporte público, la bicicleta, y a caminar, o desplazarnos también de manera universal. Una persona en silla de ruedas llega a una esquina, para nosotros es normal bajar una solera, para alguien en silla de ruedas no. Entonces, por eso es que es importante avanzar en eso, y uno de los elementos que habla la economía circular o de los principios, es entenderse como parte de un sistema. Cuando pensamos también el plan de movilidad urbana, lo pensamos como parte de un sistema, donde no solamente nos hacemos cargo nosotros de mi vehículo, de mi espacio cuadradito ahí al lado, sino que también lo entiendo como parte o integrante de todo un medio, donde mi acción va a repercutir en otros y va a traer externalidades en otros. Esto también viene de la mano con todas estas acciones que hemos estado haciendo con el tema de las grúas, que estamos levantando vehículos, donde ese levantar de vehículos lo cruzamos a la vez con las externalidades que generan como foco de delincuencia un vehículo abandonado en la ciudad, que son espacios para guarida de delincuentes, guardar droga, especies robadas, etc. Entonces hay una serie de cadenas que van pasando, nada más que porque seguimos pensando de manera lineal y no tenemos la capacidad de pensar de manera redonda. Bueno, ese fue el lanzamiento que le pusimos Remuévete, que es el plan de movilidad urbana que se lanzó hace un par de semanas. Esta es otra de las acciones que está en el programa y que estamos trabajando, que es el plan de concientización sobre el uso eficiente de la energía. Y este es uno de los programas bonitos que estamos haciendo, que me gusta bastante, está alojado en planificación. Y lo que buscamos hacer es tener a lo menos 20 sedes vecinales que sean autosustentables. Nosotros estamos convencidos de que la energía solar no es una conversación del futuro, sino que es una conversación de hoy día. Pero estamos llegando tarde a esa conversación. Hay muchos que dicen que la pobreza ocurre por eso, ¿cierto? Porque llegamos tarde a las conversaciones.
Y en este caso, el mundo está conversando de energía solar, y en Arica conversamos de energía solar como algo que conversa el mundo, pero no como algo que tenemos que conversar nosotros y hacernos cargo nosotros. Y ahí pensamos cómo hacemos que la población, en los sectores poblacionales, en cualquier población de Arica, conversaran sobre la energía solar y vieran en ello una demanda. Nosotros por lo menos hace unos 13 años, 15 años atrás, andábamos en la calle con un grupo de personas que hoy día también son parte del equipo, protestando, pidiendo internet gratis para la población. Internet gratis, wifi gratis. Hace 15 años atrás era una locura, el internet era un lujo, pero nosotros exigíamos, empujábamos hacia eso. Hoy día hablar de internet gratis es algo trivial. Las municipalidades buscan tener sus plazas iluminadas, ciudades iluminadas. Esto tiene que ser lo mismo. ¿Cómo empujamos a que la población empiece a demandar al Estado el uso o el fomento de la energía solar o las energías renovables? Entonces, el modo que encontramos para hacer eso era que la gente viva una experiencia de un proceso exitoso, y lo vamos a hacer a través de las sedes vecinales. Y partimos ya con 5 sedes vecinales. Partimos con 5 sedes vecinales que tuvieron que cumplir ciertas normativas, como tener recepción final, cierta ubicación, etc. Hay unos temas más técnicos que vio el equipo de planificación. La mayoría son del sector norte de Arica y el valle de Utah, hay una también. Y son estas 5 sedes vecinales donde estamos haciendo un trabajo especialmente de el uso eficiente de la energía, el uso del agua, el reciclaje, de huertos urbanos, y también la instalación finalmente de sus paneles solares. Tuvimos una experiencia bien bonita. No es la mejor foto porque salgo yo ahí como con la trompa para... Pero juntamos a los dirigentes vecinales con una experiencia que se está viviendo en el Liceo Pablo Neruda, que es un liceo técnico, ¿cierto?, donde por lo menos el 80% de la energía que se consume en ese liceo se produce con energía solar. Juntamos a los dirigentes con los profesores para que vean la experiencia. La experiencia fue bonita, fue bien emocionante por las preguntas que empezaban a surgir de las posibilidades que yo puedo llevar esto a mi junta de vecinos, y después de las posibilidades de que esto yo lo puedo llevar a mi casa. Y preguntas tan tradicionales como: ¿se puede enchufar un hervidor? ¿No se puede? ¿La plancha? Un montón de preguntas súper tradicionales, pero que en el fondo van permeando hacia las propias economías de las viviendas, de la comunidad. Y este proyecto lo que busca es transformar, por lo menos en este corto plazo, 5 sedes vecinales, además como centros de emergencia. En caso que venga un terremoto, ojalá no ocurra, o un blackout, estas sedes vecinales van a contar con autonomía, se van a poder entregar energía más básica para un celular, electricidad, para una radio, para las personas puedan ahí hacer un centro más bien de reunión en torno a una junta de vecinos. Así que eso es parte de uno de los proyectos que estamos empezando y que responde a este plan de concientización de uso eficiente de la energía, pero llevarlo a la parte más pragmática. ¿Y esto qué tiene que ver con la economía circular? Con lo que decíamos delante, con el uso eficiente de la energía. Como pensamos también desde ese espacio. Y lo otro, que es el plan integral de residuos sólidos, que avanzaremos hacia un plan integral de la gestión de residuos sólidos que complemente desde la cobertura, frecuencia y calidad de los servicios de recolección de todo tipo de residuos, hasta alcanzar el desarrollo de la economía circular en nuestra comuna, donde el reciclaje ocupa un lugar relevante. Un plan integral de gestión de residuos sólidos es complejo, es grande, pero hay que avanzar hacia ello. Hoy día estamos haciendo algunas acciones, como por ejemplo aumentar el número de fiscalizadores en la municipalidad. Una ciudad con 240.000 habitantes es insostenible que sus ordenanzas se mantengan con solamente 9 fiscalizadores. Es complejo. Así que hoy día estamos aumentando el número de fiscalizadores sin aumentar el número de trabajadores, sino que la directora de salud, la directora de planificación, un profesional de acá, etcétera, se están capacitando para ser fiscalizadores, y vamos a ir haciendo operativos por lo menos para empezar a atacar el tema cultural. Sabemos que el modo que tenemos hoy día para atacar, no sé si la palabra es atacar, pero por lo menos
educar a un adulto es muchas veces golpeándole el bolsillo. Y es lamentable decirlo, pero es parte de la realidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Bueno, junto con eso hay una serie de otras cosas. El plan especial de zonas extremas está financiando también un estudio para la creación de un residuo, de un relleno sanitario, que contempla también una planta de reciclaje en Arica y cuya ejecución debiera iniciarse el próximo año. Y eso nos da una buena noticia, porque cuando pensamos en temas de gestión de residuos y pensamos en reciclaje, surge muchas veces la pregunta de decir: acá en Arica es imposible hacer reciclaje porque no tenemos planta de reciclaje. Y nos pasa muchas veces que nos transformamos en Diógenes, ¿cierto? Y yo empecé a juntar botellas, y en un tiempo tenía el auto lleno de botellas. Y abría y no entraba nada más porque tenía toda la parte de atrás llena de botellas. Y la llevaba a Home Center, y después surgían rumores de que eso no se reciclaba. Bueno, yo creo que sí se recicla. Pero en el fondo en Arica no hay plantas de reciclaje. Y quizás lo más formal en tema de reciclaje son las chatarrerías, donde una empresa sí lo lleva a otra parte de Chile, pero es complejo hacer eso. Lo otro que el tema de los recicladores de base. ¿Por qué en Arica no están organizados los recicladores de base como si están en el resto de Chile? Basta con ir al Alto Hospicio. La presidenta nacional de los recicladores de base es de Iquique, ella vive en Alto Hospicio y ella recicla en Alto Hospicio. Y nosotros desde el año pasado empezamos a hacer un levantamiento de los recicladores acá en Arica, y el reciclaje es súper precario, menos que artesanal. La gente se va a la zona donde están estos vertederos, microvertederos, sacan, no sé, una ropa, una mochila, la empiezan a arreglar y después la lavan y después la venden en las ferias. Más o menos ese es el ciclo del reciclaje, muy menor. O los que venden chatarra no lo hacen necesariamente con una conciencia muy ecológica. Una señora me decía: yo, si encuentro un refrigerador, lo tomo, me lo llevo, lo quemo, y que se quema, saco todo el metal y ese lo vendo. O sea, el círculo ahí está bien contaminado, ¿cierto? Y tuvimos la visita de Ezequiel Stay, que es uno de los dirigentes más fuertes de los recicladores de base de Chile y del continente. Y estamos en la tarea ya de reunirnos y organizar a estos recicladores de base para crear una cooperativa que permita acercarnos a esto que decía Francisco de la ley que se viene, y donde el reciclador de base es un actor importante. Por ahora, eso está alojado en una oficina que no tiene nada que ver con temas de emprendimiento, que es la DIREM, que es la Dirección de Migrantes, Refugiados, y finalmente todos estos espacios de las personas que no están necesariamente incluidas en lo que entendemos como comunidad. Y una vez que avancemos en eso, debiera pasar a la unidad de fomento productivo para ya empezar a darle una forma más de un desarrollo productivo. Y esas son algunas de las acciones que estamos haciendo en torno a avanzar a este plan integral de residuos sólidos. Y sí tenemos ya algo que está a punto de ver la luz, que es este programa que le pusimos Engancha con el medio ambiente, engancha con el reciclaje, en el fondo engancha con la bolsa que te va a llevar al lado para comprar, que es la ordenanza del no uso de bolsas plásticas. No se puede prohibir. La gente dice: pero ¿por qué no hacen una ordenanza que prohíba? Es que en las municipalidades donde se hizo esa ordenanza, la Constitución, la Contraloría dijo que no se podía porque la ley no prohíbe, y una ordenanza no puede estar por sobre una ley. Y es parecido a algo que pasó, creo que en Viña del Mar, donde salió una ordenanza para que los circos no usaran animales, y un circo puso un recurso de protección y lo ganó porque la ley no prohíbe el uso de animales en los circos. Entonces es algo parecido, así que esta ordenanza es una ordenanza de fomento a la reducción y sustitución de bolsas de plástica. Cada uno de estos elementos nosotros lo hacemos de la manera más participativa posible. Y aquí hemos conversado con los supermercados, con las tiendas, con la Cámara de Comercio, Detallista, con los feriantes. Y en una reunión que tuvimos especialmente con los feriantes de las ferias libres, de las ferias de verduras que están en la ciudad, un feriante decía, cuando le explicábamos cuánto dura una bolsa en la mano y cuánto dura una bolsa finalmente en el medio ambiente, él decía:
chanfle. Dijo, yo contamino con 6 kilos de plástico todas las semanas. Son 6 kilos que compro en bolsas todas las semanas. Y se la paso a la gente y le echo 2 bolsas para que se sientan más seguros. Y lo decía con un remordimiento así de que lata lo que estoy haciendo. Pero después decía, yo feliz de participar, de sumarme a esta ordenanza, pero requiero que me ayuden porque aquí hay una cultura y es un derecho adquirido de la gente a ir sin bolsa y comprar la bolsa. O sea, que le regalen la bolsa. Y efectivamente sabemos que hacer esta ordenanza va a ser una ordenanza que va a sonar bonita, que lo más seguro es que muchos ya se van a empezar a adherir, sobre todo el comercio más grande, los supermercados, las tiendas. Pero en estos espacios más de las ferias va a ser más complejo. Pero la buena noticia es que muchos feriantes están dispuestos y quieren hacerlo. Y entienden finalmente cuánto contaminan con esto. Y es la buena noticia para nosotros porque efectivamente es lo que queremos hacer y avanzar. Y esto tiene que venir de la mano con todo un plan de educación, con estas bolsas que vamos a ir regalando. Ahí estamos en la discusión en material de la bolsa, etcétera. Y aprovecho también la invitación acá, sí. Hay gente que tiene tiendas, empresas que se sumen también a esto de no usar la bolsa plástica y que sea la misma gente que tenga la bolsa. Y la invitación también a ustedes, porque somos todos consumidores, de ir con nuestra bolsa a comprar el pan, al supermercado, etc. Bueno, estas 3 acciones, el plan de movilidad urbana, este plan de concientización del uso de la energía renovable y el plan de la gestión de residuos aplicado en este caso a la ordenanza de las bolsas, son algunas de las acciones que estamos haciendo hoy día como municipalidad, que si bien son acciones concretas, apuntan y van más allá hacia cómo logramos avanzar y dar un paso para salir de esta mirada lineal y nos ponemos estas gafas de la economía circular, ¿cierto? De una economía que finalmente nos entendamos todos como parte de un sistema, donde cualquier cosa que nosotros hagamos puede tener externalidades que gatillan en cosas muy negativas, como por ejemplo lo que decía recién del auto, que lo compro, lo abandono, se transforma finalmente en un foco de delincuencia, contamina para el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la invitación que nosotros estamos haciendo para avanzar hacia esto, ¿cierto? Nuevamente, acá el tema de la economía circular, las materias primas, diseño, producción, distribución, consumo, recogida, reciclado, y vuelve a entrar nuevamente como parte de una materia prima, ¿cierto? Y bueno, los desechos residuales, que son los que no se pueden finalmente, ¿cómo se llama?, reutilizar, y se pueden transformar perfectamente eso en energía o en otro tipo de cosas. Así que, muchas gracias.